Bueno, entonces ahora nos vamos a concentrar en la condición 3, que debe cumplir un conjunto para ser simplemente conexo. Hemos acá transcrito nuevamente la condición 3. Dado cualquier camino cerrado C en U, puede hallarse siempre una superficie sigma que tiene a C como curva a borde. Bueno, supongamos que el conjunto U es todo el espacio, es todo el R3. Entonces uno dice, ¿es simplemente conexo? ¿Cumple esta condición? Bueno, naturalmente que sí, porque uno dice, si yo, digamos, considero cualquier curva cerrada, cualquier camino cerrado, cualquier circuito en el espacio, no voy a tener ningún problema en principio para construir una superficie que tenga ese camino como curva a borde, y esa superficie naturalmente va a estar contenida totalmente en el conjunto, que es todo el espacio, ningún problema. Supongamos que al espacio ahora, que en lugar de tener como conjunto U todo el espacio, sacamos un punto del espacio. Por ejemplo, sacamos el origen y sacamos otro punto por acá. Entonces nuestro conjunto U es todo el espacio menos estos dos puntos. La pregunta es, ¿ese conjunto, todo el espacio menos esos dos puntos, cumple la condición 3? Sí, ningún problema, porque uno dice, se imagina cualquier camino cerrado que tenga por ahí, siempre va a poder construir una curva, perdón, una superficie que tenga ese camino cerrado como curva a borde. Digamos, lo más problemático podría ser que el camino cerrado, por ejemplo, rodeara uno de esos dos puntos, uno de estos puntos, digamos, que no pertenecen al conjunto, pero eso no representa ningún problema porque uno dice, me puedo saltear el puntito ese y construir un casquete esférico que tenga al camino cerrado como curva a borde y que esté totalmente contenido dentro del conjunto porque no pasa por ese punto, ningún problema. Bueno, a poco de analizar la situación uno se da cuenta que, digamos, si al espacio le saca un conjunto que sea compacto, o sea, cerrado y acotado, qué sé yo, le saca un segmento, le saca, no sé, le sacamos un rectángulo, le sacamos todo esto, perdón, un paralelepípedo, sí, también un rectángulo, etc. Supongamos que nuestro conjunto U es todo el espacio menos este segmento y menos este paralelepípedo. ¿Sigue siendo simplemente conexo? Mejor dicho, ¿sigue cumpliendo la condición 3? Por supuesto que sí. Porque de vuelta, lo más complicado que puede ocurrir es que el camino cerrado que yo considere, por ejemplo, rodee a este paralelepípedo, pero como es acotado, este paralelepípedo siempre va a poder construir un casquete esférico que, digamos, tenga al camino cerrado como curva a borde, que no me toque a esta región que no pertenece al conjunto. Lo mismo si estoy rodeando un segmento. Bien. Pero ¿qué pasa cuando al espacio le saco toda una recta completa? Por ejemplo, cuando le saco todo el eje Z, que era el dominio que teníamos en el ejemplo del campo vectorial del video anterior. O sea, el dominio de definición del campo vectorial que consideramos en el video anterior, recordemos cuál era ese campo vectorial, era menos i cuadrado más i cuadrado más x. Este era el campo vectorial que consideramos en el video anterior. Bueno, perdón, acá es un campo vectorial que lo consideramos en el espacio, ¿no? Perfecto. Entonces, ese campo vectorial está definido en todo el espacio menos sobre el eje z. Entonces, le estoy sacando una recta completa al espacio. Lo que me queda ya no es un conjunto simplemente conexo. No cumple la condición 3 porque evidentemente, si yo tomo una curva cerrada que me rodee al eje z, de ninguna manera voy a poder construir un casquete de superficie que tenga a esta curva como curva a borde y que esté totalmente contenida dentro del conjunto, porque el conjunto es el espacio menos el eje z. Cualquier curva, cualquier superficie que tenga a esta curva como curva a borde, en algún momento tiene que atravesar el eje z. Entonces ahí tengo un problema. Si voy para abajo, para arriba, por más que la estire para arriba, muchísimo. Entonces, ahí está el tema. El dominio de definición de este campo vectorial no cumple la condición 3, no es simplemente conexo. ¿Cuál es la propiedad que uno puede demostrar finalmente? La propiedad es que si el rotor es nulo y el dominio es simplemente conexo, cumple la condición 3, entonces seguro el campo es conservativo. Bien, ese es un teorema que vamos a enunciar, pero que solamente vamos a poder demostrar en la próxima unidad utilizando el teorema de Stokes. Pero ahora lo enunciamos y de hecho lo podemos utilizar a partir de este momento libremente. Entonces, el teorema dice
Bien, este es el enunciado del teorema que hacía mención recién. Sea F un campo vectorial de clase C1 en el dominio simplemente conexo U. Entonces, si el rotor de F es nulo en el dominio en todo U, es decir, en todo punto de U se anula el rotor, el campo F resulta conservativo. Entonces, este teorema me dice que sí, si el rotor es nulo y el dominio del campo vectorial es simplemente conexo, entonces seguro el campo F resulta conservativo. Entonces, es lícito utilizar el cálculo del rotor para decidir si un campo es conservativo o no. Por supuesto, cuando el rotor no es nulo, sabemos que seguro no es conservativo, independientemente de cómo sea el dominio del campo. Eso seguro. Pero si el rotor es nulo, únicamente cuando el dominio sea simplemente conexo, vamos a saber que el campo es conservativo. Después, otro tema, otra cuestión es cómo construimos, cómo obtenemos un potencial escalar del campo vectorial. Pero ya sabemos que es conservativo, con esto ya sabemos que es conservativo. En particular, si verificamos que se cumple esta condición con un dominio U simplemente conexo y tenemos que calcular una integral de línea complicada del campo vectorial F entre dos puntos, aun cuando no tengamos un potencial, podemos reemplazar esa integral de línea complicada por otra integral de línea más sencilla que los dos puntos, por ejemplo una línea recta. Podemos hacer eso porque sabemos que una vez que establecimos que el campo es conservativo, sabemos que la integral de línea de F es independiente de la trayectoria.